Aún recuerdo el peso de aquel libro entre mis manos. Era ligero, apenas 200 páginas con una cubierta desgastada que mostraba a un hombre sonriente con los brazos extendidos hacia un amanecer. Cómo superar el fracaso y comenzar de nuevo. Se titulaba. La esquina superior derecha estaba doblada, y al abrirlo, encontré un precio marcado con lápiz. 3,50 euros en alguna librería de segunda mano. Era la mañana de Navidad en Madrid. El apartamento de mi hijo Miguel estaba decorado con un árbol que rozaba el techo, guirnaldas importadas de Alemania, y una mesa dispuesta como si fuera a venir el mismo rey a cenar. Mi nuera, Sofía, es así. Todo tiene que ser perfecto, exquisito. No es una mala chica, pero viene de otra clase social, de esas familias que veranean en Marbella y esquían en los Alpes. ¿Te gusta, papá?, me preguntó Miguel mientras yo sostenía aquel libro usado entre mis manos, intentando que mi rostro no traicionara la decepción que sentía. Claro, hijo, justo lo que necesitaba, respondí, forzando una sonrisa. Lo que Miguel no sabía es que yo había escuchado accidentalmente una conversación la noche anterior, cuando fui a la cocina por un vaso de agua. Su voz y la de Sofía llegaban claramente desde el comedor donde estaban envolviendo los últimos regalos. ¿Estás seguro que a tu padre le gustará este libro?, preguntaba ella. Podríamos haberle comprado algo más, no sé, especial. Mi padre no aprecia las cosas caras, Sofía. Nunca lo ha hecho. Con esto estará contento. Ya lo verás. Hubo un silencio, y luego la voz de Sofía de nuevo. Bueno, al menos ya tenemos el sobre con los billetes para mis padres. Papá siempre ha querido conocer París en primavera. Regresé a la habitación de invitados sin hacer ruido, con un nudo en la garganta. No era el libro en sí lo que me dolía. Era la diferencia. Era saber que para el padre de Sofía había un viaje a París, mientras que para mí, que había criado a Miguel solo desde que su madre nos abandonó cuando él tenía 8 años, había un libro de autoayuda usado que parecía gritar, «Arregla tu vida, viejo». Miré a mi alrededor en aquel salón elegante. Yo nunca había podido darle a Miguel un apartamento así, en el barrio de Salamanca, con techos altos y molduras ornamentadas. Había sido profesor de instituto toda mi vida, enseñando literatura a adolescentes que raramente apreciaban a García Lorca o a Cervantes. Vivíamos en un piso pequeño en Vallecas, y cada verano, en lugar de Marbella, íbamos a la costa de Valencia, donde alquilábamos un apartamento modesto por 15 días. El momento de mayor tensión llegó cuando los padres de Sofía abrieron su regalo. Eduardo, mi consuegro, un cirujano plástico con consulta privada en la Castellana, rasgó el sobre dorado y sacó 2 billetes de avión y la reserva de un hotel de 5 estrellas cerca de los Campos Elíseos. «Dios mío, París», exclamó Beatriz, su esposa, una mujer que parecía 10 años menor de los que tenía gracias al trabajo de su marido. «¡Qué maravilla! Gracias, cariño». Se levantó para abrazar a Sofía y luego a Miguel. Eduardo me miró de reojo, quizás incómodo por la obvia disparidad. Nunca habíamos congeniado mucho. Para él, yo era simplemente el padre sencillo de Miguel, el hombre que no tenía nada interesante que contar en las cenas familiares, donde él siempre deslumbraba con anécdotas de sus pacientes famosos o sus viajes al extranjero. «¿Y a ti qué te han regalado, Antonio?», me preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Levanté el libro ligeramente. «Algo para la mente», respondí intentando sonar entusiasmado. «Para reflexionar». Eduardo asintió, pero pude ver la sombra de lástima en su mirada. Esa lástima me dolió más que cualquier otra cosa. Yo nunca había querido la lástima de nadie, y menos la de un hombre que consideraba el éxito únicamente en términos de dinero y prestigio social. Esa noche, solo en la habitación de invitados, abrí el libro. En la primera página había una dedicatoria escrita a mano, pero no era de mi hijo. Decía, «Para Carlos, que esto te ayude a encontrar tu camino. Feliz cumpleaños, Julia». Miguel ni siquiera se había molestado en borrar la dedicatoria original. El libro era un regalo reciclado, probablemente algo que Sofía había recibido y nunca había leído. Me quedé mirando al techo, recordando todas las Navidades en las que me había esforzado para que Miguel tuviera un buen regalo, incluso cuando eso significaba hacer horas extras o renunciar a comprarme ropa nueva. Recordé el año en que le regalé su primera bicicleta, cómo había ahorrado durante meses para poder comprarla, o cuando cumplió 15,
y le conseguí aquel ordenador que tanto quería, pagándolo a plazos durante un año entero. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento mi hijo había empezado a verme como alguien a quien se le puede regalar cualquier cosa, mientras que para impresionar a sus suegros había que desembolsar una pequeña fortuna? Con estos pensamientos amargos me quedé dormido, sosteniendo aquel libro que parecía simbolizar todo lo que había salido mal en mi relación con mi hijo. La mañana siguiente al intercambio de regalos, desperté con el sonido de platos y conversaciones en la cocina. Me vestí lentamente, sin prisa por unirme a la familia. A través de la ventana, Madrid se extendía bajo un cielo gris de invierno, con las luces navideñas aún visibles en las calles, como estrellas caídas que se negaban a apagarse. Cuando entré en la cocina, Sofía estaba preparando el desayuno mientras Miguel y sus suegros conversaban animadamente sobre el viaje a París. En abril es perfecto, decía Beatriz. Los jardines de Luxemburgo están en flor, y si tenemos suerte, podremos ver los cerezos del jardín de las Tullerías. Y la comida, añadió Eduardo, frotándose las manos. Tengo una lista de restaurantes que quiero visitar. El de Jules Verne, en la Torre Eiffel. Dicen que tiene una vista espectacular. Miguel me vio en la puerta y su expresión cambió ligeramente. ¿Era culpa lo que veía en sus ojos? ¿O simplemente estaba imaginando cosas? Buenos días, papá. ¿Café? Asentí y me senté en la única silla libre, junto a Eduardo. Sofía me sirvió una taza y puso frente a mí un plato con cruasanes y fruta cortada. Todo parecía salido de una revista de decoración. ¿Has dormido bien, Antonio?, preguntó Beatriz, con esa cortesía distante que siempre usaba conmigo. Sí, gracias, respondí, aunque era mentira. Había dormido mal, despertándome varias veces, con un peso en el pecho que no podía identificar completamente. No era solo el regalo, era algo más profundo, una sensación de pérdida que llevaba tiempo ignorando. Estábamos hablando del regalo de Miguel y Sofía, continuó Eduardo. ¿No es maravilloso? Siempre he querido llevar a Beatriz a París en primavera. Cuando éramos jóvenes, solo podíamos permitirnos ir en temporada baja, con el frío y la lluvia. No pude evitar pensar que incluso ir a París en temporada baja era un lujo que yo nunca había podido permitirme. La única vez que salí de España fue para ir a Portugal, en un viaje organizado por el instituto donde trabajaba. Es un gran detalle, dije, mirando a mi hijo. Miguel siempre ha sido muy generoso. Algo en mi tono debió delatar mis sentimientos, porque Miguel me miró con el ceño fruncido. ¿Qué tal el libro, papá? ¿Has empezado a leerlo? Sí, leí un poco anoche. Mentí. Es interesante. Pensé que te gustaría. Siempre te han interesado esos temas de crecimiento personal. Nunca en mi vida había mostrado interés por los libros de autoayuda. Mi pasión siempre había sido la literatura clásica. Mi biblioteca en casa estaba llena de Cervantes, Lorca, Machado, Unamuno, no de gurús americanos que prometían cambiar tu vida en 10 pasos sencillos. ¿De qué trata exactamente?, preguntó Beatriz, quizás intentando incluirme en la conversación. De cómo superar los fracasos, respondió Miguel antes de que yo pudiera hablar. De cómo reinventarse después de, ya sabes, cuando las cosas no salen como esperabas. Un silencio incómodo se instaló en la cocina. ¿Estaba mi hijo insinuando que yo era un fracasado que necesitaba reinventarse? Era así como me veía. Me ardían las mejillas, pero mantuve la compostura. Todos tenemos fracasos, dije finalmente. Lo importante es cómo los enfrentamos. Eduardo asintió con condescendencia. Exactamente. Aunque algunos tenemos la suerte de tener más éxitos que fracasos. Se rió, como si hubiera dicho algo gracioso, y Beatriz le dio una palmadita en el brazo, quizás consciente de lo inapropiado de su comentario. Después del desayuno, Miguel anunció que iba a llevar a sus suegros a ver el Belén del ayuntamiento y luego a tomar algo en la Plaza Mayor. ¿Vienes, papá?, preguntó, casi como una obligación. No, hijo, prefiero quedarme. Tengo algo de lectura pendiente, respondí, con una ironía que solo yo entendí. Como quieras. Volveremos para la comida. Cuando se fueron, me quedé solo en aquel apartamento lujoso que parecía pertenecer a otra dimensión diferente a la mía. Recorrí lentamente las habitaciones, observando las fotografías enmarcadas. Había varias de Miguel y Sofía en diversos viajes. En Nueva York, en Londres, en una playa que parecía caribeña.
También había fotos de la boda, y algunas con los padres de Sofía. Lo que no encontré fue ninguna foto mía con Miguel, ni una sola, como si esa parte de su vida hubiera sido borrada, o peor aún, como si no mereciera ser exhibida. Volví a la habitación de invitados y saqué de mi maleta un pequeño álbum de fotos que siempre llevaba conmigo cuando visitaba a mi hijo. Lo abrí y pasé las páginas lentamente. Allí estaba Miguel con 5 años, sonriendo sin 2 dientes delanteros. Miguel en su primer día de colegio, con una mochila casi tan grande como él. Miguel y yo en la playa, construyendo un castillo de arena. Miguel soplando las velas de su 10º cumpleaños, con la cara iluminada por las llamas. ¿Dónde había quedado ese niño que me miraba con adoración? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me regalaba libros usados mientras gastaba una fortuna en sus suegros? Tomé el libro de autoayuda y lo hojeé sin mucho interés. Estaba lleno de frases manidas sobre el poder de la actitud positiva y cómo convertir los problemas en oportunidades. En la contraportada, el autor, un americano con una sonrisa perfecta, prometía transformar tu vida si seguías sus consejos. De repente, sentí una rabia que hacía tiempo no experimentaba. Cerré el libro de golpe y lo tiré sobre la cama. No necesitaba que un desconocido me dijera cómo vivir mi vida, y desde luego, no necesitaba que mi hijo me regalara sus obras, como si yo fuera un caso de caridad. Me puse la chaqueta y salí del apartamento. Necesitaba aire fresco. Necesitaba caminar y aclarar mis ideas. Necesitaba decidir si valía la pena seguir pretendiendo que todo estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Las calles de Madrid estaban llenas de gente con bolsas de compras y niños excitados por los regalos de Navidad. Las luces, los villancicos saliendo de las tiendas, las risas, todo contrastaba con mi estado de ánimo. Me sentía invisible, como si fuera un fantasma vagando entre personas felices. Entré en un pequeño café, en una calle lateral, lejos del bullicio navideño. Pedí un café solo y me senté en una mesa junto a la ventana. A través del cristal empañado, veía pasar a las familias, padres e hijos cogidos del brazo, compartiendo confidencias y risas. Pensé en llamar a mi amigo Javier, el único que sabía realmente cómo me sentía respecto a Miguel y su nueva vida. Pero era Navidad, y estaría con su familia. No quería molestarle con mis problemas. Mientras bebía mi café, recordé una conversación que había tenido con Miguel unos meses después de conocer a Sofía. Estábamos cenando en mi pequeño piso de Vallecas, y él me contaba entusiasmado sobre la familia de ella. Su padre es increíble, papá. Ha montado su clínica desde cero y ahora tiene lista de espera de meses. Y su madre organiza eventos para marcas de lujo. Tienen una casa en La Moraleja y otra en Marbella. Suena a que les va muy bien, respondí, sintiendo ya entonces una punzada de inseguridad. Me han invitado a pasar un fin de semana en su casa de la playa. Dicen que te invitan a ti también, si quieres venir. No creo que encaje muy bien allí, hijo. Ve tú y diviértete. Miguel me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora, años después, creía entender. Era una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque no tendría que presentarme en ese entorno lujoso, y vergüenza porque, en el fondo, sabía que se avergonzaba de mí. Como quieras, dijo simplemente, y cambió de tema. Quizás fue entonces cuando empezó todo. Quizás fue entonces cuando Miguel comenzó a verme como alguien que no encajaba en su nueva vida. Alguien a quien mantener a distancia, a quien visitar por obligación en Navidad y cumpleaños, pero no alguien de quien sentirse orgulloso. El camarero me preguntó si quería otro café, sacándome de mis pensamientos. Negué con la cabeza y pedí la cuenta. Era hora de volver al apartamento. La comida estaría lista pronto, y no quería dar más motivos a Miguel para pensar que yo era un problema. Mientras caminaba de regreso, tomé una decisión. No diría nada sobre el regalo. Fingiría que estaba contento con aquel libro usado, pero después de las fiestas, cuando volviera a mi piso de Vallecas, tendría una conversación seria con mi hijo. Era hora de aclarar las cosas, de hablar de lo que realmente importaba, porque lo que más me dolía no era el libro en sí, era el mensaje que venía con él. Un mensaje que decía, no eres lo suficientemente importante como para esforzarme. Y después de 60 años de vida, después de criar solo a un hijo, después de trabajar duro cada día para darle lo mejor que podía,
Merecía algo más que eso. La comida de Navidad transcurrió como cabía esperar, abundante, elaborada y acompañada de conversaciones que giraban principalmente alrededor del viaje a París de Eduardo y Beatriz. Miguel descorchó un vino que, según mencionó casualmente, costaba más de 80 euros la botella. Yo bebí poco, consciente de que el alcohol podría hacerme decir cosas que prefería callar, al menos por ahora. Papá estuvo en París una vez, ¿verdad?, dijo Miguel de repente, intentando incluirme en la conversación. Negué con la cabeza. Nunca he estado en París, hijo. Estuve en Lisboa, con un grupo del instituto, y una vez fuimos a Niza. ¿Recuerdas? Cuando tenías 12 años. Ah, es verdad, respondió, como si realmente no lo recordara. Pero yo lo recordaba perfectamente. Habíamos ahorrado durante meses para ese viaje. Era el primer verano después de un año particularmente difícil, en el que Miguel había tenido problemas en el colegio tras la partida de su madre. Le había prometido que haríamos algo especial, y acabamos en un pequeño hotel en Niza, bañándonos en el Mediterráneo y comiendo helados en el paseo marítimo. Fueron solo 5 días, pero Miguel parecía feliz, y eso era todo lo que me importaba. «Deberías ir alguna vez, Antonio», dijo Beatriz. «París es maravilloso en cualquier época del año. Quizás algún día», respondí, sabiendo que con mi pensión de profesor jubilado, París seguiría siendo un sueño lejano. «Podríamos organizarte un viaje, papá», sugirió Miguel, con lo que parecía sinceridad. «Para tu próximo cumpleaños, tal vez». Eduardo soltó una risa corta. «Vais a tener que empezar a ahorrar entonces. Con los precios que hay ahora en París». Hubo un silencio incómodo. Sofía le dio un codazo disimulado a su padre, quien se encogió de hombros como diciendo, «¿Qué he dicho? No es necesario, hijo», dije finalmente. «Estoy bien con mis paseos por el Retiro y mis libros». La comida continuó, y pronto la conversación derivó hacia temas más generales. Política, las últimas películas, anécdotas del hospital donde trabajaba Eduardo. Yo participaba poco, limitándome a asentir y sonreír cuando era apropiado. Después del postre, un elaborado tronco de Navidad que Sofía había encargado en una pastelería de renombre, Miguel propuso dar un paseo para bajar la comida. Eduardo y Beatriz declinaron, prefiriendo descansar un rato. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, pero algo en la mirada de mi hijo me hizo cambiar de opinión. «Un paseo me vendrá bien», dije, poniéndome la chaqueta. Caminamos en silencio por las calles del barrio de Salamanca. Las tiendas estaban cerradas por ser día festivo, pero los escaparates seguían iluminados, mostrando artículos de lujo que muy pocos podían permitirse. El contraste con mi barrio en Vallecas no podía ser mayor. «¿Estás bien, papá?», preguntó Miguel finalmente. «Te noto distante». Dudé un momento. ¿Debía hablar ahora o esperar a que pasaran las fiestas, como había decidido? «Estoy bien», respondí, solo un poco cansado. «Ya sabes, a mi edad». Miguel me miró de reojo, como si no me creyera del todo. «Si es por el libro», comenzó. «¿Qué pasa con el libro?», pregunté, intentando mantener un tono neutral. «No sé, pensé que te gustaría. Últimamente pareces un poco perdido, desde que te jubilaste». Me detuve en seco. ¿Perdido? ¿Así es como me veía mi hijo? «No estoy perdido, Miguel. Estoy jubilado. Es diferente. Después de 40 años enseñando, tengo derecho a descansar y hacer lo que me apetezca». «Claro, papá, no quería decir». «¿Y de quién era el libro originalmente?», interrumpí, incapaz de contenerme más, porque vi la dedicatoria. «Para Carlos, de Julia». «¿Quién es Carlos?». Miguel pareció sorprendido, luego avergonzado. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. Era un libro que tenía Sofía. Se lo regalaron en el trabajo, en un amigo invisible o algo así. Pensamos que te vendría bien. «¿Un libro usado que ni siquiera os molestasteis en revisar si tenía una dedicatoria? Mientras a los padres de Sofía les regaláis un viaje a París». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero ya no podía detenerlas. Años de sentimientos reprimidos empezaban a aflorar. «No es lo mismo, papá», se defendió Miguel. «Los padres de Sofía, ellos esperan cierto tipo de regalos. Tú siempre has dicho que no necesitas cosas materiales, que prefieres la sencillez. Una cosa es la sencillez y otra muy distinta es que me trates como si fuera un caso de caridad».
¿Sabes lo que me hizo sentir ver cómo le dabas ese sobre a Eduardo, después de darme a mí un libro que ni siquiera era nuevo? Lo siento, papá. No pensé que te importaría tanto. No eres materialista, nunca lo has sido. No se trata de materialismo, Miguel. Se trata de consideración, de respeto, de pensar un poco en lo que el otro puede sentir. Nos quedamos en silencio, parados en medio de la acera. Una familia pasó junto a nosotros, el padre llevando a una niña pequeña sobre los hombros. La niña reía y señalaba las luces navideñas. Nunca te ha gustado Eduardo, ¿verdad? Preguntó Miguel de repente. La pregunta me pilló desprevenido. No se trata de Eduardo, se trata de nosotros, de ti y de mí. Siempre que hablo de él, pones esa cara, como si te molestara que me lleve bien con mi suegro. No me molesta que te lleves bien con él, me molesta que parece que te avergüenzas de mí. Miguel abrió mucho los ojos. ¿Qué? ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a una cena con tus amigos? ¿O con tus compañeros de trabajo? Cuando vivías en Vallecas conmigo, tus amigos venían a casa constantemente. Desde que te mudaste aquí, desde que te casaste con Sofía, es como si yo no encajara en tu nueva vida. Eso no es cierto, papá. Es solo que... Miguel parecía buscar las palabras adecuadas. Es solo que tenemos vidas diferentes ahora. Tú tienes tus amigos, tus rutinas. Yo tengo las mías. ¿Y no hay espacio en tu vida para tu padre? Para el hombre que te crió solo, que trabajó horas extras para que pudieras ir a la universidad, que nunca te negó nada aunque eso significara privarse él mismo. Vi cómo la expresión de Miguel cambiaba. Había dolor en sus ojos, pero también algo más. ¿Culpa? ¿Reconocimiento? Nunca te lo he agradecido lo suficiente, ¿verdad? Dijo en voz baja. No respondí. No hacía falta. Cuando mamá se fue, continuó Miguel, tú nunca volviste a ser el mismo. Te volcaste en mí, en darme todo lo que podías, pero también te volviste más serio, más, no sé, más reservado, como si tuvieras miedo de disfrutar, de ser feliz. Sus palabras me golpearon con fuerza. Nunca había pensado que mi hijo me viera así. Hice lo que tenía que hacer. Respondí. Eras un niño. Necesitabas estabilidad, seguridad. Lo sé, papá, y te estaré eternamente agradecido por ello. Pero a veces me pregunto si no te sacrificaste demasiado, si no renunciaste a demasiadas cosas por mí. Un padre nunca se sacrifica demasiado por un hijo, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Miguel se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó en plena calle. No recordaba la última vez que nos habíamos abrazado así, sin que fuera un saludo o una despedida formal. Lo siento por el libro, murmuró contra mi hombro. Fue una estupidez. No sé en qué estaba pensando. Me separé ligeramente para mirarle a la cara. En ese momento, a pesar de sus 35 años, pude ver al niño que una vez fue, el niño que lloraba por las noches preguntando por una madre que no volvería, el niño al que tuve que enseñarle a afeitarse, a hablar con chicas, a manejar el dolor y la decepción. No es solo el libro, Miguel, es todo. Es sentir que ya no tengo un lugar en tu vida, que te avergüenzas de tu viejo padre, el profesor de literatura de Vallecas que nunca podrá compararse con el exitoso cirujano plástico que es tu suegro. Eso no es cierto, papá. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. ¿De verdad? Porque a veces parece que haces todo lo posible por distanciarte de tus orígenes, de quién eres, de quién soy yo. Miguel suspiró profundamente. Es complicado, papá. Cuando empecé a salir con Sofía, cuando conocí a su familia, era como entrar en otro mundo. Un mundo donde todo parecía más fácil, más brillante, donde el dinero nunca era un problema. ¿Y te avergonzaba que yo no perteneciera a ese mundo? No era vergüenza, era más bien miedo. Miedo de que no me aceptaran si veían de dónde venía realmente. Miedo de perder esa oportunidad de ser parte de algo que siempre me había parecido inalcanzable. Sus palabras me dolieron, pero al menos eran honestas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi hijo me estaba hablando con sinceridad. Miguel, nunca he querido nada más que tu felicidad. Si ser parte de ese mundo te hace feliz, me alegro por ti, pero no a costa de renunciar a quien eres, a tu historia, a tu familia. Lo sé, papá, y te prometo que las cosas van a cambiar. Te lo prometo. Continuamos caminando, esta vez en un silencio menos tenso. Las luces de Navidad parecían más brillantes ahora.
O quizás era solo que mi ánimo había mejorado ligeramente. «¿Ese libro?», dijo Miguel después de un rato. «¿De verdad era tan malo?». No pude evitar reírme. Horrible, lleno de frases hechas y consejos obvios. «Sonríe aunque no tengas ganas. Visualiza tu éxito». Ese tipo de cosas. Miguel también se rió. «Dios, qué desastre. Te juro que ni siquiera lo miré. Sofía lo tenía en una estantería y cuando andábamos buscando qué regalarte...». «Ya. No hace falta que me des más detalles. Solo empeora las cosas». Nos reímos juntos. Y por un momento, fue como si los años no hubieran pasado, como si siguiéramos siendo el padre y el hijo que caminaban juntos por el parque los domingos, compartiendo un helado y hablando de todo y de nada. «Te propongo algo», dijo Miguel de repente. «¿Y si mañana tú y yo nos vamos solos? Podríamos ir a El Escorial, hace tiempo que no vamos, o a Toledo, donde tú quieras». La propuesta me sorprendió. Hacía años que Miguel y yo no pasábamos un día entero juntos, solos. ¿Y qué dirán Sofía y sus padres? Pueden sobrevivir un día sin nosotros. Además, Sofía quería llevar a su madre de compras. Les vendrá bien tener un día de chicas. «Me gusta la idea», admití. «Pero nada de librerías de segunda mano. Por favor». Miguel sonrió y puso su mano sobre mi hombro. «Te lo prometo. Mañana será solo para nosotros, como en los viejos tiempos». A la mañana siguiente me desperté antes que nadie en la casa. Era una costumbre que había mantenido durante toda mi vida laboral, y que la jubilación no había logrado cambiar. Me vestí en silencio y salí al salón, donde la luz tenue del amanecer madrileño se filtraba por las cortinas entreabiertas. Preparé café y me senté en el sofá con una taza humeante entre las manos. El apartamento estaba en silencio, apenas interrumpido por el tic-tac de un reloj de pared y el rumor lejano del tráfico que comenzaba a despertar en las calles. Era un momento de paz que agradecí después de la tormenta emocional del día anterior. Miré el árbol de Navidad, tan perfectamente decorado que parecía sacado de una revista. Debajo quedaban algunos regalos sin abrir, seguramente para amigos o familiares que vendrían a visitar en los próximos días. Me pregunté si entre ellos habría alguno para mí, algún regalo de último momento que Miguel hubiera comprado tras nuestra conversación, movido por la culpa. Esperaba que no. No quería regalos por lástima. Escuché pasos y, para mi sorpresa, vi aparecer a Miguel. Vestía un pantalón de chándal y una camiseta vieja, algo que contrastaba con su habitual elegancia, desde que trabajaba en aquella multinacional y se había casado con Sofía. «Buenos días, papá», dijo, ahogando un bostezo. «Siempre el primero en levantarse. Viejas costumbres», respondí, levantando mi taza de café. «¿Quieres una?». Miguel asintió y fue a la cocina. Regresó con una taza y se sentó a mi lado en el sofá. «He estado pensando», dijo después de dar un sorbo. «Podríamos ir a Segovia hoy. Hace años que no vamos. Y recuerdo cuánto te gustaba el acueducto. Podríamos comer un buen cochinillo y pasear por la ciudad vieja». La propuesta me sorprendió gratamente. Segovia era uno de mis lugares favoritos, y Miguel lo sabía bien. Cuando era niño, solíamos ir al menos una vez al año. Yo le contaba historias sobre los romanos mientras contemplábamos el acueducto, y luego paseábamos por el Alcázar, imaginando que éramos caballeros medievales. «Me parece perfecto», dije, sintiendo una calidez que hacía tiempo no experimentaba. «¿A qué hora quieres salir?». «He pensado que podríamos tomar un tren a media mañana. Le he enviado un mensaje a Sofía anoche. Ya sabe que nos vamos todo el día». Mientras hablábamos, Eduardo apareció en el salón, ya completamente vestido y arreglado a pesar de la hora temprana. «Buenos días, familia», saludó con esa voz resonante suya. «¿Conspirando tan temprano? Papá y yo vamos a irnos a Segovia hoy», explicó Miguel. «Un día de padre e hijo». Eduardo me miró con lo que me pareció una mezcla de curiosidad y algo más que no supe identificar. «Ah, excelente plan. Segovia es preciosa, aunque hace un frío terrible en esta época. Beatriz y yo fuimos el año pasado. Nos alojamos en un parador. Impresionante, la verdad». Como siempre, Eduardo encontraba la manera de mencionar algún lujo que él se había permitido y que, implícitamente, yo no podía. «Nosotros iremos y volveremos en el día», dije, intentando que mi tono no revelara irritación. «Un plan sencillo». «A veces lo sencillo es lo mejor», respondió Eduardo.
en lo que pareció un intento de ser amable. Beatriz y Sofía han planeado un día de compras y spa, así que todos tenemos planes. Se sirvió un café y volvió a su habitación, dejándonos de nuevo solos a Miguel y a mí. ¿Siempre es así?, pregunté en voz baja. Así como, tan presuntuoso. Miguel suspiró. No lo hace a propósito, papá. Es su manera de ser. Ha crecido en un entorno donde mostrar éxito y estatus es lo normal. Supongo que es difícil ser humilde cuando pasas el día cobrando miles de euros por estirar la piel de señoras ricas. Comenté con más acidez de la que pretendía. Para mi sorpresa, Miguel se rió. Vale, esa ha sido buena. Se puso serio de nuevo. Pero intenta no juzgarlo demasiado duramente. En el fondo es un buen hombre. Quiere a Sofía más que a nada en el mundo. Si tú lo dices, concedí, sin estar realmente convencido. Unas horas más tarde, Miguel y yo estábamos en la estación de Chamartín, esperando el tren a Segovia. La terminal bullía de actividad, llena de viajeros que regresaban a casa tras las celebraciones navideñas o que, como nosotros, aprovechaban los días festivos para hacer una escapada. El tren era moderno y cómodo, y el trayecto fue rápido. Mientras avanzábamos por el paisaje castellano, cubierto por una fina capa de escarcha que brillaba bajo el sol invernal, Miguel y yo conversamos como hacía tiempo que no lo hacíamos. Me habló de su trabajo, de sus planes para el futuro, de cómo se sentía realmente en ese mundo corporativo que a veces le resultaba asfixiante. ¿Sabes? A veces echo de menos la simplicidad de antes, confesó, mirando por la ventana. Cuando vivíamos en Vallecas y nuestras preocupaciones eran mucho más básicas. ¿Te refieres a cuando nos preocupaba llegar a fin de mes?, pregunté con cierta ironía. No exactamente. Me refiero a cuando la felicidad venía de cosas más sencillas. Un domingo en el retiro, una película en el sofá, una buena conversación. Ahora todo parece medirse en términos de éxito, de logros, de apariencias. Sus palabras me sorprendieron. Nunca habría imaginado que mi hijo, aparentemente tan cómodo en su nueva vida acomodada, pudiera sentir nostalgia por nuestros días más humildes. ¿No eres feliz, Miguel? Él me miró, pensativo. No es que no sea feliz, es solo que, a veces siento que vivo la vida que se espera de mí, no la que yo elegiría si fuera completamente libre. ¿Y qué te lo impide? Eres un hombre adulto, puedes tomar tus propias decisiones. No es tan sencillo, papá. Hay expectativas, compromisos. Sofía está acostumbrada a cierto estilo de vida. Sus padres tienen ciertas ideas sobre lo que significa tener éxito. Y yo, bueno, yo también me he acostumbrado a ciertas comodidades. No supe qué responder. Me resultaba extraño escuchar a mi hijo hablar así, como si se sintiera atrapado en una vida que él mismo había elegido. Lo que intento decir, continuó Miguel, es que a veces me doy cuenta de que he estado tan ocupado persiguiendo una idea de éxito que me olvidé de las cosas que realmente importan, como tú, papá, como nuestra relación. Sentí un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a tanta sinceridad por parte de mi hijo, no desde que era un adolescente. Nunca es tarde para cambiar eso, dije finalmente. Lo sé, y es lo que quiero hacer. El resto del viaje lo pasamos recordando anécdotas de sus años de colegio, de nuestros veranos en Valencia, de las pequeñas tradiciones que habíamos creado los dos solos después de que su madre se fuera. Era como si ambos necesitáramos recordarnos a nosotros mismos que, antes de todo lo demás, éramos simplemente padre e hijo, con una historia compartida que nadie más podía entender. Segovia nos recibió con un frío seco pero soportable. El cielo estaba despejado, de un azul intenso que hacía brillar la piedra dorada del acueducto. Nos quedamos un rato contemplando aquella maravilla de ingeniería que había resistido el paso de los siglos. ¿Recuerdas cuando me dijiste que cada piedra la habían colocado sin cemento?, preguntó Miguel. No me lo creía. Te decía que era imposible, que se caería, y yo te respondía que llevaba 2000 años en pie, así que debía de ser posible, añadí, sonriendo ante el recuerdo. Paseamos por las calles empedradas del casco antiguo, disfrutando del ambiente navideño que se respiraba en cada rincón, los escaparates decorados, los villancicos sonando desde algunos bares, las familias paseando abrigadas hasta las cejas. Para comer, elegimos un restaurante tradicional cerca de la Plaza Mayor. No era el más lujoso,
pero tenía ese encanto auténtico de los lugares que llevan décadas sirviendo la misma comida casera. Pedimos cochinillo, por supuesto, y un buen vino tinto de la región. Por nosotros, dijo Miguel, levantando su copa, por recuperar lo que es importante. Brindamos y comimos con apetito, conversando animadamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hijo realmente me veía, que me escuchaba, que le importaba lo que yo tenía que decir. Después de comer, continuamos nuestro paseo. Subimos hasta el Alcázar, desde donde la vista de la ciudad y las llanuras castellanas era espectacular. El sol comenzaba a descender, tiñendo el paisaje con tonos dorados y rojizos. Papá, dijo Miguel, mientras contemplábamos el panorama desde una de las terrazas del castillo. Hay algo que necesito preguntarte. Su tono serio me puso en alerta. Dime, ¿alguna vez has pensado en, no sé cómo decirlo, en buscar compañía? Ya sabes, una pareja. La pregunta me pilló completamente desprevenido. Desde que la madre de Miguel nos había dejado, hacía ya casi 30 años, nunca había tenido una relación seria. Había habido algunas mujeres en mi vida, claro, pero nada duradero, nada que hubiera querido presentarle a mi hijo. No realmente, respondí con honestidad. He estado bien así, solo. Pero estás jubilado ahora. Tienes tiempo, libertad. No deberías pasar estos años en soledad. No estoy solo, Miguel. Tengo amigos, tengo mis libros, mis paseos, y te tengo a ti, aunque últimamente no nos veamos tanto como me gustaría. Miguel pareció reflexionar sobre mis palabras. Sabes que Javier, tu amigo, el que trabajaba contigo en el instituto, su hermana es viuda desde hace un par de años. La vi en la boda de la hija de Javier el verano pasado. Preguntó por ti. ¿Carmen? Pregunté sorprendido. La recordaba vagamente. Una mujer atractiva, inteligente, que siempre había sido amable conmigo en las pocas ocasiones en que nos habíamos visto. Sí, Carmen, creo que le gustas. No pude evitar reírme. Por Dios, Miguel, tengo 60 años. Ya no estoy para esas cosas. ¿Qué son 60 años hoy en día? Nada. Estás en plena forma, papá. Y Carmen es una mujer estupenda. ¿Por qué este repentino interés en mi vida amorosa? Miguel se encogió de hombros. Quiero que seas feliz, eso es todo. Que tengas a alguien con quien compartir las cosas buenas. Alguien que te acompañe. No me gusta pensar en ti solo en ese piso de Vallecas. Sus palabras me conmovieron, aunque también me hicieron sentir un poco incómodo. Nunca habíamos hablado de estos temas. Lo pensaré, dije finalmente, más para zanjar el asunto que por verdadera intención de hacerlo. El resto de la tarde la pasamos recorriendo la catedral y algunos museos pequeños. Cuando el frío se hizo más intenso con la caída del sol, nos refugiamos en una cafetería acogedora donde pedimos chocolate caliente con churros. ¿Sabes? Estaba pensando, dijo Miguel mientras mojaba un churro en su taza. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros una temporada? El apartamento es grande. Tenemos esa habitación de invitados que apenas usamos. La propuesta me dejó sin palabras. Era lo último que habría esperado. Miguel, agradezco la oferta, pero no creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Podríamos pasar más tiempo juntos. Y el barrio es estupendo, lleno de parques y librerías. Te encantaría. No es por el barrio, hijo. Busqué las palabras adecuadas. Tú y Sofía tenéis vuestra vida. No necesitáis a un viejo rondando por casa todo el día. No digas tonterías. A Sofía le caes bien, de verdad. Miguel, seamos sinceros. Tu mujer apenas me dirige la palabra, y sus padres me miran como si fuera un espécimen raro de otra especie. Miguel pareció dolido por mis palabras. Eso no es cierto, papá. Sofía te respeta mucho. Solo es un poco reservada. Ya la conoces. La conozco lo suficiente para saber que no estaría cómoda teniendo a su suegro viviendo bajo su techo. Y francamente, yo tampoco lo estaría. Mi hijo suspiró, derrotado. Solo quería que supieras que tienes esa opción, que no estás solo. Lo sé, hijo, y te lo agradezco, pero estoy bien en mi piso. Es mi hogar. Allí tengo mis cosas, mis recuerdos, mi rutina. Pero prométeme que vendrás más a menudo, y que me dejarás ir a verte más seguido. Eso sí puedo prometerlo. Cuando llegó la hora de regresar, tomamos el último tren a Madrid. El vagón iba casi vacío, y nos sentamos uno frente al otro, como cuando Miguel era pequeño y jugábamos a adivinar lo que pensaba la gente que pasaba por la calle. Ha sido un buen día, dijo mi hijo,
con una sonrisa cansada pero genuina. El mejor que he tenido en mucho tiempo, respondí con sinceridad, y era verdad. A pesar de la conversación incómoda sobre Carmen y la oferta de vivir con ellos, había sido un día de reconexión, de recordar quiénes éramos realmente detrás de las apariencias y las circunstancias. Al llegar al apartamento, encontramos a Sofía y sus padres en el salón, viendo una película navideña. Beatriz llevaba puestas unas zapatillas de estar por casa que le había regalado Sofía, y Eduardo tenía sobre las rodillas una manta con el emblema de algún club exclusivo. Parecían relajados, cómodos en su burbuja familiar. «Hola», saludó Sofía, pausando la película. «¿Qué tal Segovia?» «Maravillosa, como siempre», respondió Miguel, acercándose para darle un beso. «Espero que no os hayáis congelado ahí arriba», comentó Eduardo. «El tiempo ha empeorado desde esta tarde». «Estamos bien», dije, quitándome el abrigo. «Ha sido un día perfecto». Noté que Sofía me miraba con cierta curiosidad, como si percibiera un cambio en mí. O quizás era yo quien había cambiado mi forma de verla a ella. «Os hemos guardado cena», dijo. «Está en la cocina, por si tenéis hambre». «Gracias, pero estamos llenos», respondió Miguel. «Nos hemos dado un festín de cochinillo». «Ah, el cochinillo de Segovia», exclamó Beatriz. «No hay nada igual. ¿En qué restaurante habéis estado?» «En el Bernardino», respondí. «Un sitio sencillo pero excelente». «No lo conozco», dijo Eduardo. «Nosotros siempre vamos al Mesón de Cándido. Es una institución». Por primera vez, su comentario no me irritó. Quizás porque ya no sentía la necesidad de competir o de justificarme. O quizás porque el día con Miguel me había dado una seguridad que hacía tiempo no sentía. «La próxima vez lo probaremos», dije con una sonrisa genuina. «Si nos invitáis, claro». Eduardo pareció sorprendido por mi respuesta, pero luego sonrió también. «Por supuesto, será un placer». Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la habitación de invitados, encontré el libro de autoayuda sobre la mesita. Lo tomé con la intención de hojearlo un poco antes de apagar la luz, pero entonces noté algo. El libro estaba envuelto en un nuevo papel de regalo, elegante y sobrio. Había una pequeña tarjeta adjunta. «Papá, sé que esto no compensa el error, pero quería que supieras que nuestro día juntos ha sido el mejor regalo de Navidad. Te quieren, Miguel». Dentro del libro había un sobre. Lo abrí y encontré 2 billetes de avión. El destino, Lisboa. Las fechas, para el puente de mayo. Y una nota más, para que volvamos juntos al único sitio fuera de España donde has estado. Pero esta vez, haremos las cosas bien. Y si quieres traer a Carmen, hay espacio para uno más. No pude evitar reírme. Mi hijo era incorregible, pero tenía que admitir que la idea de volver a Lisboa, esta vez sin un grupo de adolescentes ruidosos y con tiempo para disfrutar realmente de la ciudad, sonaba tentadora. Guardé los billetes en mi cartera y apagué la luz. Mañana sería otro día, y por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente ansioso por ver lo que traería. Los días siguientes transcurrieron con una extraña armonía. Era como si mi conversación con Miguel y nuestro día en Segovia hubieran roto alguna barrera invisible, no solo entre nosotros, sino también con Sofía y sus padres. Por supuesto, seguíamos siendo personas muy diferentes, con valores y prioridades distintas, pero al menos ahora parecía haber un respeto mutuo que antes no existía. Una tarde, para mi sorpresa, Eduardo me propuso dar un paseo. «Antonio, ¿te apetece salir un rato?», me preguntó mientras yo leía en el sofá. «Quiero comprar puros en una tienda que conozco aquí cerca». Acepté, más por curiosidad que por verdadero interés. Nunca habíamos estado solos. Siempre había alguien más mediando en nuestras interacciones. Caminamos en silencio por las calles elegantes del barrio de Salamanca. Eduardo saludaba ocasionalmente a algún conocido con esa familiaridad que tienen las personas que se sienten cómodas en su entorno. Yo, por mi parte, me sentía como un extraño, un visitante de otro mundo. «¿Sabes, Antonio?», dijo finalmente, cuando llevábamos unos 10 minutos caminando. «Creo que empezamos con mal pie tú y yo». «¿Tú crees?», respondí sin poder evitar un tono ligeramente irónico. Eduardo sonrió, aparentemente no ofendido por mi sarcasmo. «Sí, lo creo. Y gran parte de la culpa es mía. Te juzgué sin conocerte». Sus palabras me sorprendieron. Lo último que esperaba era una especie de disculpa por parte de mi consuegro. «Todos juzgamos», dije,
intentando ser conciliador. Es humano. Quizás, pero no por eso está bien. Eduardo se detuvo frente a una tienda de tabacos de aspecto exclusivo. Espera un momento. Entró y salió unos minutos después con una pequeña bolsa. ¿Fumas? Me preguntó, ofreciéndome un puro. No, gracias. Nunca adquirí el hábito. Muy sensato por tu parte. Guardó el puro y continuamos caminando. Verás, Antonio, vengo de una familia donde el éxito se mide en términos muy concretos. Dinero, posición social, prestigio. Mi padre era médico, como yo, pero de los de antes, de los que trabajaban por vocación y morían casi pobres. Juré que yo no seguiría ese camino. No entendía muy bien por qué me contaba todo esto, pero le escuché con atención. Construí mi clínica desde cero. Invertí bien, me labré una reputación, y ahora, hizo un gesto vago que abarcaba la calle lujosa por la que caminábamos. Ahora tengo todo esto, pero a veces me pregunto si no he perdido algo por el camino. ¿Cómo qué? Pregunté genuinamente interesado. Como lo que tú tienes con Miguel. Esa conexión, esa historia compartida. Sofía y yo nunca hemos tenido eso. Siempre estuve demasiado ocupado construyendo mi imperio. Y Beatriz, bueno, Beatriz se encargaba de mantener las apariencias, de que todo fuera perfecto por fuera aunque por dentro las cosas no siempre lo fueran. Me quedé sin palabras. Era la última conversación que habría esperado tener con Eduardo. Te envidio, ¿sabes? Continuó. Envidio que Miguel te mire con ese respeto, esa admiración. Sofía me quiere, no lo dudo, pero también me teme un poco. Siempre he sido demasiado exigente, demasiado crítico. Nunca es tarde para cambiar eso, dije, repitiendo las mismas palabras que le había dicho a Miguel días antes. No, supongo que no. Eduardo se detuvo en una pequeña plaza y se sentó en un banco. Le seguí. Cuando os vi volver de Segovia el otro día, había algo diferente en vosotros. Una complicidad, una paz. Me hizo pensar. Miguel y yo teníamos cosas que aclarar. Expliqué. Y lo hicimos. Lo sé. Me lo contó. Eso sí me sorprendió. ¿Te contó sobre nuestra conversación? No en detalle. Solo me dijo que habías sido sincero con él, que le habías dicho cómo te sentías realmente. Y me dijo algo más, que era la conversación más importante que habíais tenido en años. No supe qué responder. Me conmovía pensar que para Miguel nuestra charla había sido tan significativa como para mí. Nunca he sido bueno mostrando mis sentimientos. Admití. Supongo que debería haberlo hecho antes. Todos cometemos errores, Antonio. Yo el primero. Eduardo miró al cielo, como buscando las palabras adecuadas. Quiero disculparme por lo del regalo de Navidad, por mi reacción cuando vi lo que te había regalado Miguel. No fue correcto. No tienes que disculparte por eso. No fue culpa tuya. En parte sí lo fue. Beatriz y yo, digamos que hemos creado ciertas expectativas en cuanto a los regalos. Siempre tienen que ser caros, impresionantes. Y Miguel, queriendo encajar en nuestra familia, ha adoptado esa mentalidad. Mi hijo es un adulto, dije. Toma sus propias decisiones. Cierto, pero la influencia familiar es poderosa. Lo sé bien. Nos quedamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. A nuestro alrededor, la vida urbana seguía su curso. Madres con niños, parejas de ancianos paseando cogidos del brazo, jóvenes apresurados con auriculares. Te propongo algo, Antonio, dijo finalmente Eduardo. Cuando Beatriz y yo vayamos a París en primavera, ¿por qué no os venís, Miguel, Sofía y tú? Podríamos pasar unos días juntos, conocernos mejor. La propuesta me dejó perplejo. Era lo último que habría esperado. Es muy amable por tu parte, Eduardo, pero dudé sin saber cómo rechazar la oferta sin parecer descortés. Miguel me contó que nunca has estado en París. Es una ciudad que hay que visitar al menos una vez en la vida. Lo sé, pero me interrumpí pensando en cómo explicarle que no quería su caridad, que no necesitaba que me llevaran a París por lástima. Entiendo tu reticencia, dijo, sorprendiéndome de nuevo con su perspicacia. No quieres que parezca que te estoy compensando por lo del libro. No es eso, te lo aseguro. Es simplemente que, bueno, somos familia ahora, ¿no? Deberíamos intentar comportarnos como tal. Sus palabras me desarmaron. Tenía razón. Éramos familia, lo quisiéramos o no. Y quizás era hora de dejar atrás los prejuicios y las inseguridades. Lo pensaré, dije finalmente.
Pero tengo que advertirte que ya tengo planes para el puente de mayo. Miguel me ha regalado un viaje a Lisboa. Eduardo sonrió ampliamente. Eso es maravilloso. Lisboa es una ciudad preciosa, y mayo es una época perfecta para visitarla. Eso me han dicho. Entonces, quizás en verano. Tenemos una casa en la costa, cerca de Alicante. Nada del otro mundo, pero con vistas al mar. Podrías venir una semana. De nuevo, me sorprendió su insistencia. ¿Realmente quería incluirme en sus planes, o solo estaba siendo cortés? Gracias, Eduardo. Lo tendré en cuenta. Regresamos al apartamento conversando sobre temas más ligeros: fútbol, política, los cambios que había experimentado Madrid en las últimas décadas. Para mi sorpresa, descubrí que teníamos más en común de lo que habría imaginado. Ambos habíamos crecido en la misma época, aunque en circunstancias muy diferentes, y compartíamos recuerdos de un Madrid que ya no existía. Cuando llegamos, encontramos a Sofía, Miguel y Beatriz preparando la cena juntos en la cocina. Era una escena extrañamente doméstica y acogedora. ¿Dónde habéis estado?, preguntó Beatriz, sorprendida de vernos juntos. Dando un paseo, respondió Eduardo. Conociéndonos un poco mejor. Miguel me miró con una expresión interrogante. Le devolví una pequeña sonrisa tranquilizadora. ¿Necesitáis ayuda?, pregunté acercándome a la cocina. Puedes poner la mesa si quieres, papá, sugirió Miguel. Mientras colocaba los platos y los cubiertos, observé a mi hijo interactuar con su mujer y sus suegros. Había una facilidad en sus movimientos, una naturalidad que indicaba años de convivencia y costumbres compartidas. Por primera vez, no sentí resentimiento al verlo tan integrado en esta otra familia. En cambio, sentí algo parecido al orgullo. Mi hijo había encontrado su lugar en el mundo, aunque fuera un mundo muy diferente al mío. La cena fue sorprendentemente agradable. Eduardo contó anécdotas de sus primeros años como médico, algunas realmente divertidas. Beatriz habló de su pasión por la ópera, un interés que yo también compartía, aunque nunca hubiera podido permitirme abonos regulares como ella. Sofía, por su parte, parecía más relajada conmigo, haciendo preguntas sobre mis años como profesor, mostrando un interés que parecía genuino. Antonio, Miguel nos ha contado que fuiste tú quien le inculcó el amor por la literatura, comentó Beatriz. Sofía siempre dice que es lo que más le atrajo de él cuando se conocieron, su forma de hablar de los libros que había leído. No sabía eso, respondí, mirando a mi hijo con sorpresa. Miguel se encogió de hombros, aparentemente avergonzado. Es verdad, cuando conocí a Sofía estaba leyendo 100 años de soledad. Ella me preguntó qué me parecía, y empecé a hablarle de García Márquez, como me habías enseñado tú. Creo que fue la conversación más larga que tuvimos en nuestra primera cita. Hablaba con tanta pasión, añadió Sofía, sonriendo al recuerdo. La mayoría de los hombres que conocía solo hablaban de negocios o deportes. Miguel era diferente. Sentí una calidez en el pecho. No tenía idea de que mi influencia en mi hijo hubiera sido tan significativa, ni de que esa influencia hubiera jugado un papel en su relación con Sofía. Siempre intenté transmitirle mi amor por los buenos libros, dije, aunque hubo épocas en las que prefería los videojuegos a Cervantes. Todos rieron, y Miguel asintió con nostalgia. Eso es cierto. Recuerdo cuando me regalaste la PlayStation por mi cumpleaños. Estuve semanas sin abrir un libro, pero luego volviste a ellos, señalé. Y eso es lo importante. La velada continuó en ese tono amable y distendido. Por primera vez desde que Miguel se había casado con Sofía, no me sentía como un extraño, como alguien que no pertenecía a ese círculo. Seguía siendo consciente de las diferencias entre nosotros, pero ya no parecían barreras insalvables. Cuando nos despedimos para ir a dormir, Sofía se acercó a mí, y para mi sorpresa, me dio un abrazo breve pero sincero. Buenas noches, Antonio. Me alegra que estés aquí con nosotros. Gracias, Sofía. A mí también me alegra estar aquí. Esa noche dormí mejor que en muchas semanas. Tal vez era el cansancio después del día en Segovia, o quizás era la sensación de que, de alguna manera, las cosas estaban empezando a encajar en su lugar. Han pasado 6 meses desde aquella Navidad que comenzó con un libro de autoayuda usado y terminó con una reconciliación que nunca esperé. Estoy sentado en la terraza de un pequeño café en Lisboa, con la brisa atlántica acariciando mi rostro y el sol de mayo calentando mis viejos huesos.
Miguel está a mi lado, consultando un mapa mientras decidimos qué haremos esta tarde. ¿Te apetece ir al barrio de Alfama? Me pregunta. Dicen que es el alma de Lisboa, con sus callejuelas estrechas y sus casas con azulejos. Me parece perfecto, respondo, dando un sorbo a mi café. El viaje a Lisboa ha sido todo lo que esperaba y más. Hemos paseado por el barrio alto, hemos visitado el monasterio de los Jerónimos, hemos probado los famosos pasteles de Belém, pero lo mejor no han sido los lugares, sino el tiempo compartido con mi hijo, conversaciones largas durante las cenas, recuerdos evocados en cada esquina, confidencias intercambiadas mientras paseábamos junto al Tajo. Miguel ha cambiado en estos meses, o quizás soy yo quien ha cambiado mi forma de verlo. Ya no percibo esa distancia que antes me dolía tanto. Viene a verme a Vallecas al menos una vez por semana, a veces solo, a veces con Sofía. Y yo he ido varias veces a su casa, donde ahora me siento, si no completamente cómodo, al menos bienvenido. ¿En qué piensas, papá?, pregunta Miguel, notando mi mirada perdida. En cómo han cambiado las cosas desde Navidad. Miguel sonríe y asiente. Para mejor, espero. Sin duda, no le cuento todo lo que pienso. No le digo que, aunque nuestra relación ha mejorado enormemente, aún hay momentos en los que siento que pertenecemos a mundos diferentes. No le hablo de las veces que me he sentido incómodo en alguna cena con sus amigos de la empresa, todos con trajes caros y conversaciones sobre inversiones que no entiendo. No menciono que, a veces, cuando Sofía y él hablan de sus proyectos futuros, una casa en las afueras, viajes al extranjero, colegios privados para los hijos que planean tener, me pregunto qué lugar tendré yo en esa vida. Pero esos pensamientos son cada vez menos frecuentes, menos dolorosos. He aprendido a aceptar que mi hijo tiene su propio camino, diferente al mío, y que eso no significa que me haya dejado atrás. ¿Has llamado a Carmen?, pregunta Miguel de repente, con una sonrisa pícara. Hago un gesto de fastidio fingido. Desde aquel día en Segovia, Miguel no ha dejado de insistir con el tema de Carmen, la hermana de mi amigo Javier. Sí, la he llamado. Hemos quedado para tomar un café la semana que viene. La sonrisa de Miguel se ensancha. Lo sabía. Hacéis buena pareja, papá. Es una mujer estupenda. Solo es un café, Miguel. No adelantes acontecimientos. Pero la verdad es que estoy nervioso con esa cita. Carmen y yo hemos hablado varias veces por teléfono en los últimos meses. Conversaciones largas y agradables que me han hecho recordar lo que es conectar con alguien, sentir esa chispa de interés y curiosidad. No sé si surgirá algo romántico entre nosotros, pero he descubierto que, a mis 60 años, todavía soy capaz de sentir mariposas en el estómago. Por cierto, dice Miguel, cambiando de tema, Sofía y yo hemos estado hablando. Estamos pensando en buscar un piso nuevo. ¿No estáis a gusto en el de Salamanca? Sí, pero queremos algo diferente, algo más nuestro, menos influido por lo que sus padres consideran apropiado. Sus palabras me sorprenden. Es la primera vez que Miguel habla abiertamente de distanciarse de las expectativas de sus suegros. ¿Y dónde estáis mirando? En varios sitios. Nos gusta Chamberí, o quizás Argüelles. Algún barrio con personalidad, con vida de verdad, no solo tiendas de lujo y restaurantes caros. No puedo evitar sonreír. Mi hijo está encontrando su propio camino, uno que no es exactamente el mío ni el de Eduardo y Beatriz, sino algo intermedio, algo auténticamente suyo. Me parece una gran idea. Y hay algo más, continúa Miguel, ahora con un tono más serio. Estoy pensando en cambiar de trabajo. Esto sí que me sorprende. ¿Por qué? Pensaba que te iba bien en la multinacional. Me va bien en términos económicos, en sí, pero no soy feliz allí, papá. Es un ambiente muy competitivo, muy deshumanizado. Hay días en que llego a casa sintiéndome vacío. ¿Y qué te gustaría hacer? Miguel respira hondo antes de responder. ¿Recuerdas que siempre quise ser profesor, como tú? Cuando estaba en el instituto, siempre decía que seguiría tus pasos. Lo recuerdo perfectamente. Miguel solía sentarse en mi escritorio cuando yo corregía exámenes, imitándome con una seriedad cómica, poniendo notas imaginarias a estudiantes invisibles. Lo recuerdo, digo, sintiendo un nudo en la garganta, pero luego te atrajo más el mundo empresarial, o eso creía. Miguel mira hacia el horizonte, donde el Tajo se funde con el océano. He estado investigando. Podría hacer un máster en formación del profesorado.
Con mi licenciatura en económicas, podría dar clases en secundaria o bachillerato. ¿Es eso lo que quieres? Creo que sí. No estoy diciendo que vaya a hacerlo mañana mismo. Sería un proceso. Tendría que organizarme económicamente. Significaría un cambio de vida importante. ¿Y Sofía qué opina? Sorprendentemente, me apoya. Dice que me ve más feliz cuando hablo de enseñar que cuando hablo de mi trabajo actual. Incluso ha sugerido que podríamos ajustar nuestro estilo de vida para adaptarnos a unos ingresos menores. No puedo expresar lo que siento en este momento. Orgullo, emoción, una especie de validación que nunca esperé recibir. Toda mi vida como profesor, luchando con sueldos modestos y condiciones a veces difíciles, me había preguntado si había elegido bien, si no debería haber buscado una profesión más lucrativa. Y ahora mi hijo, que había optado inicialmente por el camino del éxito económico, estaba considerando seguir mis pasos. Serías un profesor excelente, Miguel, digo finalmente con la voz ligeramente quebrada. Aprendí del mejor. Nos quedamos en silencio un momento, ambos conmovidos por el intercambio. A nuestro alrededor, Lisboa bulle de vida, ajena a nuestro pequeño momento de conexión. ¿Sabes? Dice Miguel después de un rato. Aquel libro de autoayuda fue lo mejor que podría haberte regalado. ¿Cómo dices? Pregunto, confundido. Si te hubiera regalado algo caro, algo apropiado, según los estándares de Eduardo, probablemente lo habrías agradecido educadamente, y nunca habríamos tenido esa conversación en Segovia. Seguiríamos como antes, con esa distancia entre nosotros, con todos esos sentimientos no expresados. Reflexiono sobre sus palabras y me doy cuenta de que tiene razón. A veces son los errores, las meteduras de pata, los momentos incómodos, los que nos obligan a enfrentar las verdades que hemos estado evitando. Entonces supongo que debo dar las gracias a ese tal Carlos, que dejó que Julia le regalara un libro tan malo que terminó en tus manos. Miguel se ríe y yo con él. Nos reímos hasta que nos duele el estómago, atrayendo miradas curiosas de los demás clientes del café. Cuando por fin nos calmamos, Miguel saca su teléfono y toma una foto del momento. Yo, con el pelo blanco agitado por la brisa, la plaza del comercio al fondo, una sonrisa genuina en mi rostro. Esta va para el álbum familiar, dice, para recordar siempre este viaje. Me quedo mirando a mi hijo, este hombre adulto que alguna vez fue el niño que llevaba sobre mis hombros, que me pedía que le leyera cuentos antes de dormir, que lloraba cuando se caía y corría a mis brazos buscando consuelo, y pienso en todo lo que hemos vivido, en los malentendidos, en los momentos perdidos, pero también en la conexión inquebrantable que siempre ha existido entre nosotros, incluso cuando parecía invisible. Te quiero, hijo, digo, palabras que no había pronunciado en voz alta desde que Miguel era adolescente. Yo también te quiero, papá, responde sin dudarlo. Siempre. Terminamos nuestros cafés y nos levantamos para continuar nuestro día en Lisboa. No sé qué nos deparará el futuro. No sé si Miguel realmente cambiará de profesión, si encontrará un nuevo piso que refleje mejor quién es realmente, si yo iniciaré una relación con Carmen que vaya más allá de la amistad. No sé si las tensiones con la familia de Sofía volverán a surgir, si habrá más momentos incómodos, más malentendidos. Pero de algo estoy seguro. Aquel libro de autoayuda usado, aquel regalo aparentemente insignificante que tanto me dolió en su momento, resultó ser el catalizador de un cambio profundo y necesario. Y por eso, ironías de la vida, acabó siendo el mejor regalo de Navidad que he recibido jamás. Mientras caminamos por las calles empedradas de Lisboa, padre e hijo, con el sol de mayo brillando sobre nosotros, siento una paz que hacía tiempo no experimentaba, y me doy cuenta de que, a veces, la felicidad no está en los grandes gestos o en los regalos caros, sino en la honestidad, en la vulnerabilidad, en atreverse a decir lo que realmente sentimos antes de que sea demasiado tarde, porque al final, lo único que realmente importa no son las cosas materiales que acumulamos, sino las conexiones que construimos, las heridas que sanamos, los puentes que tendemos hacia los que amamos, y esa, quizás, es la lección más valiosa que he aprendido a mis 60 años, que nunca es tarde para reconectar, para perdonar, para empezar de nuevo, que incluso de los momentos más dolorosos pueden surgir las oportunidades más hermosas, que a veces, lo que parece un fracaso,
un error o una decepción, acaba siendo exactamente lo que necesitábamos para encontrar nuestro camino de vuelta a casa.